Hola, soy el doctor Ricardo Mendoza, especialista en medicina interna y en endocrinología. Vivir Mejor es un programa educativo que nos explica los ajustes que debemos hacer en nuestra vida para mejorar el nivel de salud, para prevenir las principales enfermedades crónicas, para reducir la mortalidad asociada a estas enfermedades crónicas, para mejorar nuestra calidad de vida asociada a la salud y para incrementar nuestra esperanza de vida. Por eso hoy vamos a hablar sobre la hipertensión arterial, las causas, las consecuencias, la forma de prevenirla y su relación con los diferentes factores del estilo de vida. Revisemos qué tan frecuente es la hipertensión en Venezuela y en el mundo. En los Andes venezolanos, más del 40% de la población adulta es hipertensa. En los llanos venezolanos, el 41.5% de la población adulta es hipertensa. En Oriente, en la región guayana de Venezuela, el 41% de los adultos son hipertensos. Vean qué tan frecuente es la hipertensión arterial en los adultos venezolanos. Eso mismo ocurre en el mundo. En este instante, más de 1.400 millones de personas adultas en el mundo son hipertensos. Podemos nosotros sospechar que probablemente la enfermedad más frecuente en el mundo sea precisamente la hipertensión arterial. ¿Pero qué es la hipertensión arterial? La hipertensión es una enfermedad que se caracteriza por la elevación crónica de la tensión arterial. Nosotros medimos la tensión con un aparato que se llama estigmomanómetro o tensiómetro. Cuando en este aparato, cuando al medir las cifras tensionales, la tensión arterial está por debajo de 120/80, nosotros lo calificamos como normotensos o no hipertensos. La normotensión, la tensión arterial normal, es por debajo de 120/80 milímetros de mercurio. Cuando la tensión arterial está, la sistólica, la alta, por encima de 140, entre 140 y 160, hablamos de hipertensión arterial leve, y cuando está por encima de 160, pues moderada o grave. Pero notaron que entre la tensión arterial normal y la tensión arterial, la hipertensión arterial leve, hay una franja que es lo que nosotros conocemos como prehipertensión. Es decir, la tensión arterial puede estar normal o no, y cuando esas cifras o esos números están por encima de 140/90, es lo que nosotros conocemos como hipertensión arterial. Pero ¿cuáles son las causas de la hipertensión arterial? En casi la inmensa o totalidad de las personas, es decir, estoy hablando entre el 90 y el 95% de las personas, califican para lo que se conoce como hipertensión arterial primaria o esencial. Estas son las personas que se hacen hipertensas entre los 30 y los 55 años. Aún cuando las causas no son muy claras, son desconocidas, hay una definición de algunas alteraciones de algunas sustancias químicas que parecen estar en relación con los mecanismos que producen la hipertensión. Del otro lado, estoy hablando primero de la inmensa mayoría, entre el 90 y el 95%. Del otro lado, es decir, entre el 5 y el 10% de los pacientes califican para lo que se conoce como hipertensión secundaria. Estos son quienes generalmente se hacen hipertensos antes de los 30 o después de los 55 años
Y hay un enorme grupo de enfermedades que pueden explicar por qué esa persona es hipertensa, y una vez que se cura esa enfermedad, pues la persona deja de serlo. Pero en el caso de la inmensa mayoría, en el caso de este grupo que conocemos como hipertensos primarios o esenciales, ya les comenté que la inmensa mayoría es entre el 90 y el 95% de los pacientes, aun cuando la causa es desconocida, todo parece indicar, tal como lo discutiremos en los próximos minutos, que en esta inmensa mayoría de los hipertensos parece haber una clara relación con el estilo de vida. Eso es lo que conversaremos a continuación. ¿Cuál es el principal problema de la hipertensión? El principal problema de la hipertensión es que la gente no siente nada. Como no le duele nada, generalmente, como no le fastidia nada, como generalmente la persona no siente nada, en la mayoría de los casos, pues la persona ni sabe que es hipertensa, o si lo sabe, no se preocupa. En muy pocos casos, si la tensión arterial está muy elevada, se puede presentar dolor de cabeza, se puede presentar sangrado por la nariz, o incluso se puede presentar visión borrosa. Pero generalmente, en la mayoría de los pacientes, no hay ningún síntoma. Y eso tiene repercusiones. Porque generalmente, la persona que es hipertensa, como no siente nada, pues muchas de ellas no son diagnosticadas, o muchas de ellas no son tratadas, o muchas de ellas simplemente no cumplen el tratamiento. Y el problema del hipertenso, que no cumple el tratamiento, que no normaliza la tensión arterial, es que hay ciertos órganos del cuerpo que empiezan a presentar inconvenientes como consecuencia de la hipertensión arterial. Es lo que conocemos como órganos blancos. El principal órgano blanco es el cerebro. De hecho, el 57% de los infartos del cerebro son relacionados con la hipertensión arterial. El corazón es otro órgano que se ve afectado por la hipertensión arterial. De hecho, el 43% de los infartos tienen una clara relación con la hipertensión arterial. El corazón también de los hipertensos no tratados falla. Es lo que se conoce como insuficiencia cardíaca. Pero también los ojos se ven comprometidos. La retina empieza a fallar en los hipertensos que no se tratan. Las arterias, se produce engrosamiento y endurecimiento de las arterias, es lo que se conoce como arteriosclerosis. Esto se asocia con daño de los vasos sanguíneos, y hay otro grupo de órganos que se ven comprometidos, como por ejemplo los riñones. Se produce también insuficiencia renal. El grave problema de la hipertensión es que, dado que afecta a estos órganos blancos, también produce muertes y fallecimientos. De hecho, una de las principales causas de muerte en el mundo hoy es la hipertensión arterial. Más de 10 millones de personas mueren cada año por no tratar adecuadamente su tensión arterial. Y la pregunta que nos hacemos nosotros en este instante: ¿hay alguna relación entre la hipertensión arterial y el estilo de vida? Es decir, ¿es posible que el grado de actividad física, que el peso que yo tengo, que el tipo de alimentación que yo realizo y que mis niveles de estrés tienen alguna relación con mis cifras de tensión arterial? Vamos a discutir ese punto. Con respecto al ejercicio físico, un estudio universitario con hombres entre 50 y 67 años con 95 kilos de peso e hipertensos demostraron que realizar 45 minutos de ejercicio físico moderado
reducía las cifras tensionales. Pero había una relación entre esa respuesta o esa reducción de la presión arterial y la práctica regular de ejercicio físico. De hecho, se demostró que aquellos hombres de este estudio que continuaron haciendo ejercicio, mantuvieron la presión arterial bajo control. Los que hicieron ejercicio, los que continuaron haciendo ejercicio, no los que dejaron de hacerlo. De hecho, las personas que realizan ejercicio físico tienen menos riesgo de presentar hipertensión arterial. No solo se reducen las cifras tensionales, sino que en aquellos que persisten realizando ejercicio físico, la tensión arterial se estabiliza. Entonces, esto parece sugerir que el ejercicio físico puede tener un efecto significativo sobre las cifras tensionales. Esta es la razón por la que la Organización Mundial de la Salud ha promovido el programa Vida Activa. En el programa Vida Activa se destaca la importancia que tiene la actividad física para la salud en general, pero para la tensión arterial en particular. Así que este programa Vida Activa de la Organización Mundial de la Salud es fundamental, dado que aquellas personas que son físicamente activas tienen, en los hipertensos, menos cifras de presión arterial. ¿Y qué pasa con la alimentación? De hecho, hay una dieta especial para hipertensos. Hay una dieta diseñada especialmente para detener la hipertensión. Es una dieta o una forma de alimentación que es rica en potasio, que es rica en magnesio, que es rica en calcio y que es rica en fibra. Pero además es pobre en grasa total, es pobre en grasas saturadas y es pobre en colesterol. Esta dieta, que está diseñada específicamente para los hipertensos, se caracteriza ¿por qué? Por aumentar la ingesta de frutas, aumentar la ingesta de vegetales, aumentar la ingesta de lácteos descremados, de cereales integrales y de carnes blancas, tales como el pollo, pescados y también algunas semillas. Y esta dieta, para reducir o para detener la hipertensión arterial, tiene una menos ingesta de carnes rojas, de grasas saturadas, de sal, por supuesto, y de azúcares. Todo esto contribuye a reducir las cifras de presión arterial. Esta es la famosa dieta DASH. Y uno de los pasos más importantes de esta dieta DASH es el de reducir la ingesta de sodio. Hay una relación directamente proporcional entre el consumo de sodio y las cifras de tensión arterial en los pacientes hipertensos. Así que me interesa reducir el consumo de sodio, para lo cual voy a restringir el uso de sal de mesa. La sal de mesa es cloruro de sodio. Ese componente sódico es el que puede tener en algunos pacientes hipertensos sensibles a la sal un factor que puede empeorar sus cifras de tensión arterial. Así que reducir la ingesta de sodio, para lo cual restringo el consumo de sal de mesa, pero también el de un montón de alimentos procesados que son ricos en sodio. Así que para restringir el sodio de estos alimentos procesados, tenemos que empezar a leer las etiquetas de nuestros alimentos. Una vez que nosotros aprendamos a leer las etiquetas nutricionales de todas las cosas que compramos, de todos los alimentos que compramos procesados, pues podemos empezar a seleccionar aquellos que son pobres en sodio. Muchas personas se quejan porque al reducir la ingesta de sodio cambia el sabor de los alimentos. Eso es cierto.
Pero también es cierto que nuestro gusto por el sabor salado disminuye con el tiempo. La preferencia por el sabor salado se reduce con el tiempo de forma progresiva. Y además, si nosotros aprendemos a utilizar otros condimentos, otras especies, estas especies naturales se utilizan para condimentar nuestros platos y eso nos proveen unos sabores distintos. Así que ya lo saben, reducir la ingesta de sodio, para lo cual debo bajar el consumo de sal de mesa y debo también reducir el consumo de alimentos procesados que sean ricos en sodio. Otro factor importante, la obesidad. Tenemos que perder peso. Pero ¿qué relación hay entre la obesidad y la hipertensión arterial? Hay una relación directamente proporcional entre la cantidad de peso en exceso que tenemos y las cifras de tensión arterial. A mayor grado de sobrepeso y obesidad, mayor grado de hipertensión. Pero también lo opuesto ocurre. A medida que esa persona obesa e hipertensa baja de peso, también se reducen sus cifras de tensión arterial. Por cada 5 kilos de peso que ese obeso reduce, se reduce la tensión arterial, la sistólica, la alta, en casi 5 puntos y la diastólica, la baja, en casi 4 puntos. Es decir, a mayor pérdida de peso, mayor reducción de las cifras tensionales. De hecho, nada más controlando la obesidad, nosotros podemos eliminar la hipertensión en el 48% de un grupo de personas que lo eran. Solo controlar la hipertensión elimina el 48% de la hipertensión en individuos blancos. Muy bien, pero hay otros factores del estilo de vida. Esos otros factores del estilo de vida también pueden tener relación con la tensión arterial. Hablemos, por ejemplo, del estrés. El estrés y los factores psicoemocionales. Resulta que no hay un grupo de enfermedades que estén más relacionadas con el estrés que precisamente las enfermedades del corazón. De hecho, en las personas estresadas, tanto de forma aguda como de forma crónica, se incrementa la frecuencia cardíaca y también se aumenta la presión arterial. De hecho, para el doctor Benson, un cardiólogo muy famoso de la Universidad de Harvard, él nos dice que nuestro estilo de vida actual, nuestra vida moderna, provoca crónicamente la respuesta de estrés. Y que esta respuesta de estrés crónica hace que se eleve de forma permanente las cifras tensionales. Es decir, un grupo de factores psicoemocionales que producen estrés en nuestra sociedad altamente competitiva puede conducir a un estado permanente de hipertensión en personas que son susceptibles. Eso explica por qué aquellas técnicas que reducen el estrés también pueden reducir la presión arterial. Hay un grupo de estudios que demuestran que en personas que practican meditación, 3 meses de meditación reducen la presión arterial alta en 10 puntos, es decir, la sistólica, y la baja, es decir, la diastólica, en casi 6 puntos. Eso ocurre en aquellas personas que son hipertensas y que practican meditación. Se puede reducir de forma significativa la presión arterial. La sistólica o la alta se puede reducir de 146 a 137 milímetros de mercurio y la diastólica o la baja de 94 a 89 milímetros de mercurio.
eso se acompaña o bien con la necesidad de un menor número de medicamentos o posiblemente con una menor dosis de medicamentos, por supuesto, siempre a criterio del médico tratante. Y esta reducción de las cifras tensionales en hipertensos que practican meditación pueden conducir de una hipertensión arterial leve incluso a lo que se conoce como prehipertensión arterial. ¿Y cómo se explica este fenómeno? Bueno, cuando estamos estresados se producen un grupo de sustancias químicas que se conocen como hormonas. Algunas de ellas se llaman cortisol y otras se llama adrenalina y otras se llama noradrenalina. Y además se reduce una sustancia que se llama óxido nítrico. Y además también se incrementa la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Eso se observa en las personas que están estresadas de forma aguda o crónica. En las personas que practican meditación ocurre el fenómeno opuesto. Se reducen esas hormonas, se incrementa la cantidad de óxido nítrico y tiende a reducirse la frecuencia cardíaca y también la presión arterial. Eso explica por qué las personas hipertensas que generan, que inducen la respuesta de la relajación pueden tener menores cifras de presión arterial. Y de hecho, aquellas personas que practican meditación y que por consiguiente generan con frecuencia la respuesta de la relajación, pueden con estas maniobras estar compensando los efectos peligrosos de la respuesta de estrés. Y hay un grupo de técnicas que producen la respuesta de la relajación, como por ejemplo la meditación y el yoga, que también reducen las cifras de presión arterial en aquellos pacientes que son hipertensos. Es decir, el estrés sí puede jugar un papel importante en la aparición o en el agravamiento de la presión arterial, y todo parece indicar que la relajación también parece tener un efecto beneficioso sobre las cifras de presión arterial. De hecho, hay algunos autores que dicen algo tan interesante como lo siguiente: la meditación es tan efectiva para reducir el estrés y la tensión arterial que desde 1984 los Institutos Nacionales de Salud recomiendan incluir la meditación como un primer tratamiento para la hipertensión arterial leve. Este sí es un detalle interesante. Otro detalle interesante es el siguiente. Ya vimos que parece haber una relación entre algunos factores del estilo de vida y la presión arterial alta. Veamos cómo es el estilo de vida de los venezolanos. El 61% de las personas aquí en la región central de Venezuela son sedentarias. Es decir, el grado de actividad física que realizan es mínimo. Con respecto a una dieta adecuada, con respecto a la dieta mediterránea, que es una de las dietas recomendadas en este instante, apenas el 7.2% siguieron una dieta mediterránea estricta y el 25% una dieta mediterránea moderada. Es decir, que estamos hablando que más del 65% de la población venezolana no sigue una dieta mediterránea, no sigue una dieta ideal. Y con respecto al sobrepeso y la obesidad, resulta que aquí en la región capital el 37% de la población tiene sobrepeso. Y en Oriente, en la región Guayana, el 32% de la población adulta tiene sobrepeso. Y con respecto a la obesidad, aquí en el centro, en la región capital, el 30% de la población tiene obesidad. Es decir, que estamos hablando que cuando sumamos
el sobrepeso, que es 37%, y obesidad, que es el 30%, llegamos a la asombrosa conclusión de que casi el 70% de la población central aquí de Caracas tiene más peso del deseable. Eso explica, con este estilo de vida tan inadecuado, por qué las cifras, los números de hipertensos son tan altos. Estamos hablando de que el 40% de la población de los Andes, el 41.5% de la población adulta de los Llanos y el 41% de la población adulta en la región guayana son hipertensas. Esto tiene una clara relación con lo que hemos conversado en los minutos precedentes. Un estilo de vida inadecuado puede tener relación con cifras de tensión arterial también inadecuadas. Es decir, nosotros conocemos como hipertensión. Eso explica por qué es tan importante cambiar el estilo de vida. De hecho, ¿qué hacemos nosotros con los hipertensos? Hablemos del hipertenso leve y del hipertenso moderado. Cuando yo consigo un hipertenso leve, que es lo que nos recomiendan a nosotros, a los médicos, para que a su vez lo recomendemos a los pacientes, tenemos que iniciar de inmediato cambiando el estilo de vida. Un paciente de nuevo diagnóstico de hipertensión arterial leve debe cambiar el estilo de vida. Es lo que se conoce como cambios terapéuticos del estilo de vida. Si con estos cambios del estilo de vida no se normaliza la presión arterial, si persiste la hipertensión arterial, en ese momento nosotros iniciamos medicamentos. Hay no menos de 5 grupos de medicamentos que utilizamos en estos casos. ¿Y qué hacemos cuando el paciente no tiene una hipertensión arterial leve, sino moderada? En ellos empezamos de inmediato con medicamentos, conjuntamente con cambios del estilo de vida, conjuntamente con cambios terapéuticos del estilo de vida. Es decir, por donde nosotros lo veamos, a todo paciente hipertenso tenemos que cambiarle el estilo de vida. ¿De qué cambios del estilo de vida estamos hablando? Dieta, ya lo comentamos hace rato, una alimentación balanceada. Una alimentación tal como describimos hace unos minutos, en la cual pues se destaca el bajo consumo de sodio. Es lo que nosotros conocemos como una dieta hiposódica. Ejercicio físico aeróbico regular. Tenemos que hacer ejercicio físico aeróbico regular 150 minutos a la semana, siempre y cuando esto sea aprobado por un cardiólogo. Tenemos que bajar de peso. Tenemos que averiguar cuál es nuestro peso adecuado a nuestra estatura y bajar de peso para alcanzar ese peso ideal. Y entre otras cosas, tenemos que aprender a manejar el estrés. Entonces, los cambios del estilo de vida fundamentales: alimentación adecuada, ejercicio físico, peso adecuado y también manejo del estrés. Estos cambios del estilo de vida son determinantes. Un buen grupo de medicamentos también nos pueden ser de utilidad. Nosotros utilizamos diuréticos, betabloqueantes, IECAS, ARA2 o calcioantagonistas. Pero el objetivo de esta conversación de hoy es que nosotros comprendamos que tenemos que cambiar el estilo de vida. ¿Para qué? Para tratar la hipertensión. De hecho, el mejor tratamiento para la hipertensión es el estilo de vida sano, conjuntamente con el uso de medicamentos antihipertensivos. Ese es el mejor tratamiento para la hipertensión arterial. Pero ¿cuál es el mejor método para evitar la hipertensión arterial? Cambiar nuestro estilo de vida, vivir un estilo de vida más sano. Eso es precisamente de lo que trata nuestro programa Vivir Mejor. Un estilo de vida sano que incremente nuestro nivel de salud, que reduzca el riesgo de que nos enfermemos, que reduzca el riesgo de que fallezcamos por esas enfermedades, de que incremente la duración de la vida y que mejore nuestra calidad de vida asociada a la salud. Ese es el programa Vivir Mejor. Eso es todo por hoy.
Espero que les parezca interesante el tema que discutimos hoy, hipertensión arterial y estilo de vida. Les habló el doctor Ricardo Mendoza. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad.